Muy buenas tardes desde Cuba y muchas gracias al hermano José Manuel por su invitación a su canal Paternote. Gracias, en verdad. Bueno, voy a comenzar con una oración. Vamos a hacer la oración de reparación que el ángel de la paz le dictó a los tres pastorcitos de Fátima. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, esperan, no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes con lo que Él es ofendido por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Te pido por la conversión de los pecadores. También vamos a invocar a San Miguel Arcángel para que recibir la gracia y la protección divina. Arcángel San Miguel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra la adversidad y asechanzas del demonio. Reprime, Dios, pedimos suplicante, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, me llamo Juber Joaquín Machado Pérez, de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, de Guanabacoa, ciudad de La Habana, arquidiócesis del mismo nombre de la ciudad de La Habana. Soy un laico comprometido con la iglesia. Dentro de la iglesia asumo varias pastorales como acólito, ministro extraordinario de la comunión, catequista y por supuesto la misión de visitar enfermos. Comenzaré diciéndole que soy criado y nacido en una zona del centro del país, en Camagüey, una zona de campo. Somos 9 hermanos. Eh, Nací en 1967, casi 10 años después del triunfo de la Revolución Comunista. Como todos saben, la religión en Cuba fue perseguida y censurada, que lo fue y lo es muy grandemente ahora. Eh, Como vivíamos en el campo, realmente no tuvimos cercanía con la iglesia, pero sí tuvimos la cercanía con la enseñanza de nuestros abuelos paternos, porque nos criamos con ellos en la finca, donde ahí aprendimos lo que era Dios, Jesucristo, la Virgen. Siempre mis abuelos eran muy devotos a la divina providencia, a la divina misericordia. De ahí nació, germinó mi fe. Eh, con 12, 13, 14 años, yo me recuerdo que yo me arrodillaba a pedirle a Dios. Para mí fue muy importante eso, porque nutrió ya desde la niñez una fe en Dios. Realmente mis abuelos eran una persona muy creyente, aunque no participaban en la iglesia por las circunstancias de lejanía y las circunstancias de la prohibición que en ese momento se tenía. Pero sí ya tenían antes del triunfo de la revolución una preparación en la fe cristiana. Eh, con 17 años, ya en la década del 80, me llaman para el servicio militar obligatorio. Yo realmente me negué. Estuve en unos calabozos. Mi familia luchó arduamente y me dieron la baja de servicio militar. No pasé el servicio militar obligatorio, que es en Cuba algo muy grande para los jóvenes hoy en día también. Con 19 años, ya a partir de los 17 años que me ocurre eso, profundiza en mí la fe. Me acerco a la iglesia. La primera vez que yo entré a una iglesia estaba en un parque a 20 kilómetros de mi pueblo y fue en la iglesia de Guaymedo, mi municipio. Yo resido en Casco a 20 kilómetros.
entré y ahí me recibieron, era de noche. Estaba un padre que era el mismo que atendía la localidad donde yo resido. Y ya inicié mi camino ahí. Eh, Al mudarme para Cianicú para trabajar en un central azucarero, ya yo comienzo mi camino en la iglesia. En la iglesia de Cascojo, San José, ahí me acogen, me preparan para el bautismo, realizo la comunión y la confirmación. Eh, Como les dije, comencé ya a trabajar de 19 años en el central y a los 22 años nuevamente sufro la represión y la censura porque me querían obligar a firmar un papel donde decía que yo estaba la disposición a coger arma en mano, a la cual yo dije que mis principios y valores religiosos me lo impidían. Entonces me sacaron delante de más de 800 obreros y dijeron que la iglesia no me permitía hacer la firma ni ese compromiso. Eh, de ahí toda la semana era una entrevista de la juventud del partido y así durante todo un año. Ya en la década, a partir de 1990, tuve dificultades de salud. Vinieron otras pruebas físicas muy agresivas. eh, Al sufrir una dolencia de apendicitis, cuya dolencia de apendicitis tuve muchas complicaciones y fui realmente intervenido quirúrgicamente 3 veces. Estuve muy grave. En la segunda operación recuerdo muy bien eh, que ya entré en muy mal estado. Y cuando me estaban cosiendo, lo recuerdo muy bien, ver al anestesista reírse y decir con una voz bastante fuerte que ya este religioso no se moría. Me recuperé mucha oración por parte de mi familia, de 2 sacerdotes que atendían la iglesia de Cascojo, la de Guaymaro, las comunidades de ahí iban también. Realmente se oró mucho mi familia. Eh, no iban a la iglesia, pero tenían fe y oraban. Realmente quedé con una condición bastante difícil porque me tenía que someter a otra operación. Pero los médicos determinaron que estuviera un año haciendo reposo absoluto para el año volverme a operar. Y así mismo fue. Y gracias a Dios al año me realizaron la cirugía y todo salió bien. A partir de que a mí me dan el alta, a mí me dieron el alta del hospital al mes y 12 días eh, y ya me voy recuperando. Yo hice un cambio. Hice un cambio donde yo empecé a sentir que algo había cambiado en la espiritualidad. En el sentido que empecé a recibir mensajes de adivinación, que eran como supuestos dones que me daban. Yo incluso me decían, dile a esas personas esto, se siente eso, y yo le va a pasar eso. Yo se lo decía, pero a mí no me gustaba. ¿Por qué? Porque yo no era lo que me había enseñado la iglesia. Eh, para mí fue difícil, una etapa muy difícil de lucha espiritual. Eh, Incluso una noche yo estaba negado a eso y realmente me sentí muy mal. Mi papá estaba en ese momento en el pueblo, les recuerdo que vivía en el monte, y mis hermanas tuvieron que buscar gente, personas que rezaban por mí. Realmente me puse en un estado espiritual mal, eh, pero gracias a Dios la oración me fortaleció. Siempre he sido una persona muy ecuánime psicológicamente, muy tranquilo, confiado, con paciencia, pero realmente pasé momentos difíciles desde la fe. De ahí vengo para La Habana, a residir a La Habana con 33 años. Aquí en La Habana hace ya 25 años, sí, tengo 57, me incorporo
a la comunidad Nuestra Señora de los Dolores de aquí de Bajera, donde yo resido actualmente. Aquí realmente me siguieron esos signos de adivinación y de todas esas cosas, pero yo persistía en mi rechazo a eso. Yo incluso invocaba a Dios, iba a una loma, rezaba y le pedía a Dios que me guiara, que me quitara aquello. Realmente fue difícil porque, como todos sabemos, hay cosas que no se entienden desde la fe y mucho menos desde la razón humana. Entonces hay que buscar la espiritualidad, lo que es el bien y el mal, para poder entender esas cosas que pasan, no solo a mí, sino a miles de personas en el mundo. Eh, Les cuento que la primera revelación que yo tuve con Dios fue mucho antes. Por supuesto, cuando vivía en Camagüey, después de salir del hospital, yo tuve una revelación con el Sagrado Corazón de Jesús y con el Inmaculado Corazón de María, pero yo no sabía lo que era el Inmaculado Corazón de María y lo achaqué a Santa Bárbara. Que estaban juntos. Ya después me di cuenta que eran los dos, el hijo y la madre unidos. Eh, Comencé aquí, como le dije, en Habana. Me ha gustado siempre llevar el conocimiento con la fe. Para mí eso es importante porque no se contradice, mientras el conocimiento no dañe la fe. Empecé a estudiar bioética, comunicación social, teología, cursos que me daban en la misma iglesia de superación. Hice un diplomado en humanidades por la Universidad de Veracruz, México, un diplomado en bioética por la Universidad de Valencia, España, porque el Instituto de Bioética de aquí, de Cuba, sale en una dependencia de la Universidad de Valencia, España. Y así me fui incorporando a eventos científicos, a encuentros, discursos de cuidados paliativos, de teología, y me fui formando, me sentí realmente bien, pero me alejaba eso de la iglesia un poco. Y parece que nuestro Dios no quería que ese fuera mi camino. Me permitió coger conocimiento por un tiempo, pero para que lo llevara a la iglesia. Fue cuando realmente, ya viviendo aquí, eh, un día la Virgen con el niño, no es ninguna devoción, sino la Madre de Dios, la Virgen, me dijo, no estaba en un dormido, sino medio así acostado, y me dijo, sigue a mi hijo. Para mí eso fue sagrado y yo decidí seguir a Jesús. Para mí fue importante eso, ese mensaje. Seguí a Jesús, me incorporé a la iglesia, pero seguí en los eventos científicos y culturales en la ciudad. Eh, Hacía 20 años atrás, alguien que supuestamente tenía don en joven, me había profetizado que yo iba a estar en un lugar y que me iba a suceder una cosa, una enfermedad. Realmente fue así. Parece que el demonio también te dice verdades para que tú confíes en él. Esa es la verdad. Yo estaba una noche acostado y quizá como a las 2 de la mañana me despiertan y veo que algo malo viene para mí. Realmente lo vi, Dios me dio esa gracia de verlo. Y en ese mismo momento yo me paro, cojo la cruz en mi mano y empiezo a orar de rodillas. Eh, Fue un momento difícil porque vi que algo malo me iba a suceder. Realmente pasó a los 3 o 4 días, más o menos así, fue en breve tiempo, estaba yo en intensiva con un sangramiento gástrico. Para mí fue difícil esa dolencia porque cambió mi vida. Fue una dolencia una dieta estricta, tratamiento estricto, bajé de peso más de 100 libras. Eh, Verdaderamente fue algo muy chocante para mí, cambiar todas las costumbres de los alimentos, los hábitos, los horarios, no comer nada en la calle. eh, y eso me llevó mucho a acercarme más a Dios. Realmente estar ingresado en intensiva,
con los aparatos, con dolores que te cogen pinchazos, realmente eh, meditan seguir más a Jesús cuando uno siente dolor. Las dolencias siguieron. La segunda vez iba a empezar en el primer año de filosofía con las órdenes religiosas aquí en Habana. El director espiritual mío era el padre Oscarito, que en paz descanse, que era el director espiritual del seminario. Y me quiso ayudar para que yo hiciera el primer año de filosofía para una formación al sacerdocio en República Dominicana. El primer día que tenía que empezar, no pude empezar porque caí en el hospital nuevamente en la sala intensiva. 2 o 3 días antes ya yo había visto que me iba a pasar eso. Vi a Jesús como en un trono y vi la maldad que me acechaba en otro trono. Y realmente esa segunda vez estuve muy mal porque me vi muy mal que tuvieron que transfundirme. Pero antes de transfundirme ya las venas en las manos realmente no se me cogían por las personas ahí que estaban en la enfermería, en esa sala, en terapia. Tuvieron que traer a las personas del banco de sangre para que tenían más experiencia. Me acogieron casi por los hombros, casi bastante alto. Yo le pedía mucho a Dios, estaba muy débil, pero le pedía mucho a Dios y tuve la revelación con Jesucristo de la divina misericordia que iba a salvarme, que me iba a acudir en mi ayuda. Y así mismo fue, lograron transfundirme. Un cirujano cogió agua fría, no sé si le echó algo, y por el levín me echó esa agua fría en el estómago y logró controlarme el sangramiento que tenía. Gracias a Dios salí de ahí, eh, aún más debilitado porque ya era la segunda vez. Eh, yo veía que aparte de la ciencia tenía muchas pruebas espirituales. Mm, Yo veía eso, lo sentía. Entonces, de ahí yo me afiancé mucho en la fe, mucho en la fe. Yo era acólito, visitaba muchos enfermos y eso me llevó más a buscar la espiritualidad en los enfermos. Pasar por todas esas condiciones de salud para mí fue acercarme más a Jesús, pero acercarme a Jesús también mirando al enfermo, en el don de la escucha, llevando los santos evangelios, leyendo la Biblia. La oración fue importante para mí, llevarle la comunión a esas personas. El encuentro con María, tiempo después. Yo creía en María y le pedía a la Madre de Jesús, pero no en devociones especiales, ni incluso a la patrona de Cuba, que es Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Sí le pedí cuando estaba en la primera vez en el hospital con el apendicitis, se le pidió. Yo le pedí y mi familia también. Eh, un día estaba en mi casa y tuve la revelación con una virgen que no tenía un niño, que tiraba como unas medallas y rayos de candela y que iba un santo que decían San Expedito. Yo realmente hasta me asusté cuando vi la candela. La candela, bueno, cuando uno no tiene conocimiento, parece que el fuego es algo malo. No es así cuando tú miras la Biblia y lo estudias. Realmente no sabía nada. El internet no estaba en Cuba en esos tiempos. Recuerda que Cuba hace pocos años que tiene internet. Entonces, las misas en mi iglesia eran los sábados a las 4 de la tarde. Eso fue en diciembre, como un día o día 11 de diciembre. Yo le cuento al padre que había en ese momento la historia de la revelación y entonces me dicen que eso es la medalla milagrosa y que el santo es San Expedito, un santo mártir de una legión romana del siglo IV. Me invita incluso ese día a ir a 3 kilómetros a celebrar eh, eh,
festividad de Nuestra Señora de la Guadalupe, que cayó sábado 12 de diciembre. Le digo sábado porque el día 13, domingo, era mi cumpleaños, en diciembre. Entonces, voy con toda mi fe, celebramos la Virgen de Guadalupe. Cuando él termina, antes de terminar, nos consagró el Inmaculado Corazón de María con oración y un ritual que hizo. Y entonces nos dijo, cierren los ojos todas las personas, entonces nos iba dando a cada uno algo en la mano, que no sabíamos, por supuesto. Cuando llega a mí, me da algo en la mano, me dice, ahí tiene tu sueño. Y era la medalla del Inmaculado Corazón de María. Pasó ese día, yo ya me iba eh, acercando más a María, sin duda. La gloria de Dios estaba actuando. Un sacerdote amigo mío que fue director espiritual mío, que es diocesano, está aquí en Habana, eh, quedó conmigo de venir a visitarme ese día de mi cumpleaños, pero como era domingo tenía misa y no vino el lunes. Cuando él llega a mi casa, lo primero que hace es traerme un regalo, la medalla milagrosa, y también el video de la historia de la medalla milagrosa. Entonces yo le hago la historia de todo lo que me había pasado en los días anteriores. Realmente yo me quedé asombrado. Entonces yo empecé a buscar, ya me pasa la historia de la medalla milagrosa, el video, y yo ya me actualizo cómo fue la aparición de la medalla milagrosa. Eh, Tuve una tercera vez ingresado en el hospital, pero esta vez no fue por sangramiento, fue bastante doloroso también porque se me quiso hacer como una obstrucción intestinal, pero fue parcial. Realmente en un sueño se me dio la revelación, era como que venía un demonio, algo oscuro, una creencia africana. Recordemos que en Cuba hay un secretismo, en la calle, una piedad popular se le dice, como un tipo de cultura que no es cultura, donde se creen muchas cosas de esas y se promueve incluso en los medios oficiales. Eh, yo como que me iba a pasar eso y realmente me pasó y estuve eh, muy mal, incluso estaba si me operaban o no, entonces mucha oración, yo recé mucho, fueron dolores muy fuertes, eh, mi familia orando, mis amistades, la iglesia, eh, y gracias a Dios yo rebasé eso. Yo le pedí mucho a San Miguel, a San Rafael y a Jesús de la Divina Misericordia. Y por supuesto a la Virgen. Y tiempo después, yo tuve una revelación con la Virgen y el apóstol Santiago, donde me dijeron que ellos no me habían dejado operado. Y para mí eso fue grandioso, porque en un momento dado creo que fue 1 o 2 semanas antes, eso me pasó en febrero, el día 11 de febrero, el día de la Virgen de Lourdes. Yo estaba rezando el día 11 de febrero en la iglesia y la Virgen me dijo, vas a quedar vivo para que cumpla todos tus propósitos. Y después me sucedió lo que le conté anteriormente, ahora en estos momentos, en el hospital. Ya para mí las revelaciones de la Virgen fueron frecuentes, locuciones interiores, pero también me hablaba. Eh, por motivos de que estaba haciendo cosas en mi casa, tuve 3 meses viviendo la casa, la iglesia tiene una casa y estuve viviendo 3 meses. Eh, Ahí tuve unos días que tuve crisis, fue cuando la COVID, había mucho estrés, no se podía salir, impedimento de buena alimentación, todas esas cosas. Y cogí una crisis de estómago, me sentía mal de la columna y una noche se me aparece eh, la imagen de la Virgen, pero lo más que sobresalía era en su pecho eh, una luz, como una llama. Y me dice, todo, todo tu sufrimiento ofréceselo a Jesús, a mi hijo. Y así yo hice, incluso bajé
ese rosario de pie a la Virgen, que en este caso Nuestra Señora de Dolor de la Patrona, y le recé mucho. Yo me quedé con esa imagen que nunca se me olvidó y empecé a buscar el otro día, ya vi internet y di que empecé con el Inmaculado Corazón de María, con la llama de amor y di con la imagen que yo se me presentó, la imprimí y la tengo en mis manos. Y a esa imagen yo le puse atrás la oración de San Bernardo de Claraval, el acordado. Eh, porque por medio de revelaciones también. No cuento más para no ser muy extenso el tiempo. Eh, y entonces eso cambió mi vida. Empecé con más espiritualidad y el gesto del Santo Rosario, la Divina Misericordia y la adoración al Santísimo. Después viene la revelación de la Virgen de Fátima. Yo estoy en Camagüey, allá en el campo, y la Virgen de Fátima se me revela y con el escapulario verde, no sabía lo que era escapulario verde, y una capilla. Regreso para La Habana, busco muchas opiniones, pregunto por los escapularios verdes, nadie lo conoce, personas de la iglesia, incluso sacerdotes no lo habían conocido nunca, pero gracias a Dios di con un muchacho joven que ya le faltaba unos meses para ordenarse sacerdote de los Paules, y él tenía un escapulario verde. Yo voy a esa iglesia y para asombro mío, en esa iglesia estaba la imagen de la medalla milagrosa y la imagen de la vidente Catalina de la Bode. Él me dice la historia del escapulario eh, y ahí ya me lo da. Yo hago la promesa porque tenía que de una estenosis operarme, pero por la COVID no me había operado. Que si salía bien de la operación, yo iba a hacerle rosario y encenderle una vela a la imagen de la medalla milagrosa. Y realmente así fue, salí bien de la operación y yo cumplí con todo eso. Y la capilla, di con la capilla de Fátima y ahí mismo me bendijeron el escapulario verde que aún lo tengo. Para mí eso fue bendito. Eh, Tuve una revelación con la Virgen de Fátima donde ella me indicaba el camino a rezar el rosario al Inmaculado Corazón de María, con la oración de San Miguel Arcángel y la oración dictada por el ángel a los pastorcitos. En todo eso lo más importante fue que la Virgen me acercó a Jesús. Para mí fue una fortaleza muy grande esa experiencia, ese encuentro con la Virgen. Eh, y algo muy importante es que me llevó a buscar el movimiento de llama de amor. Yo empecé a buscar y contacté con personas de México, de Culiacán, de Zamora y de Argentina, de personas que están en movimiento, que tienen experiencia y me ayudaron. En Cuba no está abierto el movimiento. Queremos Dios mediante a ver si se abre en Cuba. Eh, y a partir de que yo empecé la devoción a la llama de amor, la devoción a San Miguel Arcángel con fuerza, la devoción a, a Santísimo, eh, los ataques del demonio eran frecuentes. De hecho, hace un año y pico, un joven, yo siempre me sensibilicé, como había pasado tantos problemas de salud, con los enfermos. Para mí eso es importante, ver cualquier persona enferma es orar por ellos. En las redes sociales vi que habían atacado en el oriente del país a un joven que lo habían dejado bastante delicado de salud y yo ese día decidí orar cuando vi esa noticia en las redes sociales y me pongo a orar en la casa, pero ante orar había algo que no me dejaba orar. Yo me di cuenta que eso no era de Dios, que era la maldad que no quería, porque Dios le gusta la misericordia y la oración por los enfermos. Yo me impuse y comencé a orar. Yo tengo una canina, una perrita. Le digo canina para que sepan que lo que es un perrito, quizás algunas personas confunden en otro país el nombre. Cuando estaba orando era por mediodía, la vecina me llama
porque eh, cae la pejida con un ataque, supuestamente un ataque, cae al suelo muy mal, yo me asusto, salgo, cojo un poco de agua, se lo echo, la pejita se pone como agresiva, yo entro para mi casa, cojo una cruz, una vela, me arrodillo, yo siempre tengo agua bendita en mi casa, importante que lo aconsejo, tengan agua bendita y aceite exorcizado. Y me jodillé, oré mucho, seguí orando por el joven y por lo que había pasado, porque me di cuenta que lo que tenía la pejita no era nada, sino mamá de enfermedad, sino algo de lo que espiritual. Eh, Busqué, por supuesto, ayuda de un veterinario. La pejita no tenía ataque epiléptico. Me di cuenta entonces que era algo espiritual por lo que yo estaba haciendo, orando por el joven enfermo. Busqué al sacerdote, me bendijo la casa, yo llevé a la pejita y le di, y la metí en la iglesia, le di vuelta y hasta el sol de hoy la pejita, gracias a Dios, está bien. Esa es una historia que lo cuento para que sepan que el demonio actúa en los animales también. De hecho, si pueden buscar en YouTube testimonio de exorcistas, van a saber que lo que le digo es la veracidad que ha ocurrido no solamente a mí, sino a cientos de personas. Eh, y así caminando, he ido caminando buscando la espiritualidad. Eh, Le doy gracias porque amando a la Virgen, le doy gracias a la Virgen porque su Inmaculado Corazón me ha mostrado su grandeza. De hecho, yo esta historia la hago con toda la veracidad, sin temor a ninguna mala interpretación. Yo no tenía esas devociones marianas, incluso ya con esa, no tenía ese, ¿qué pasa? El demonio te aleja de María, te mete cuento, te crea duda. Incluso te utiliza hasta la misma Biblia. Recuerda que lo hizo con Jesús utilizando el Salmo 91. Así que si lo hizo con Jesús, ¿qué queda para nosotros? Eh, entonces, hermano, eh, le hago este testimonio a todos los hermanos que van a escucharlo para que tengan una idea de que debemos creer que la misericordia de Dios no tiene límite y es la mayor fuerza del mundo, pero también que el demonio existe y que nos va a atacar y que el infierno existe y que el único camino, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús y que la Virgen María es un templo con la gracia del Espíritu Santo porque se engendró y nació nuestro Dios ahí que se llama nuestro Señor Jesús. Y que la gracia del Espíritu Santo hay que buscar igual que María en obediencia y cercanía a nuestro Dios. Eso es importante porque no hay santidad sin gracia del Espíritu Santo. No hay santidad sin tener la caridad humana en el corazón, la caridad de Dios en el corazón para brindarla al mundo. Si brindamos esa caridad al mundo, esa caridad se vuelve a nosotros, pero se vuelve como un testimonio de fe en la evangelización que tanto necesita la humanidad. Eh, y así he caminado con todos esos testimonios, he tenido obstáculos, de hecho, todos saben la situación de Cuba, situaciones muy difíciles de un gobierno represivo, una tiranía comunista que niega a Dios, que combate la religión. Y siempre los cristianos, no solamente los cristianos católicos, sino todos los cristianos de denominaciones evangélicas, somos perseguidos y censurados. Y de hecho, en noviembre del año pasado, hubo un pequeño grupo del pueblo que salió a manifestarse. Yo me hice presente frente a la iglesia porque la iglesia queda en el parque y ahí se concentran las personas. Yo fui citado para la policía el día 10 junto con 10 personas o 12, no me recuerdo el total de personas. Y ahí ellos te dejan quizá en espera bastante tiempo para que te descontroles psicológicamente, para que pierdas la paciencia. El único cristiano que iba era yo, muchas personas iban sincréticas, estaban en sus rituales y yo con la Biblia en mi mano, orando a Dios, con la Biblia cejada en mi mano, orando a Dios, que me indicara el camino, que me diera fortaleza, que me librara del mal, que me tenía que enfrentar a personas de la seguridad del Estado, que son cuerpos represivos. Yo oré mucho a Dios con toda mi fe y Dios me reveló en ese momento, abre la Biblia y lee. Yo abrí la Biblia en la hoja,
del Salmo 61. Al leer el Salmo 61, mi fortaleza cambió, me dio una fuerza horrible. Entré más de una hora en una entrevista con dos personas acosándome, eh, y yo con la Biblia frente a ellos en la mesa y ellos grabando en el móvil. Y Dios me libró de toda hostilidad ahí y regresé para mi casa hasta el día de hoy. Realmente para mí ese testimonio fue muy, muy grande porque fue el Salmo 61. Nunca se me va a olvidar que Dios me envió a leerlo y ahí Él se manifestaba que no estaba solo, que yo estaba bajo su manto. Por eso es importante la confianza en todo momento en Dios, en las enfermedades, en cualquier dificultad. Porque he tenido enfermedades, pero mira, tuve esa prueba de estar en una estación de policía. Eh, Al otro día, como el día 11, tuve una revelación. Yo hay veces me levanto temprano y hago el Santo Rosario y la coronilla a la Divina Misericordia. Me levanté como a las 5, me senté. Cuando me senté tuve la revelación donde Dios me reveló que tenía que orar 3 días en el Santísimo y después compartir el testimonio que me iba a dar las revelaciones proféticas. Y así mismo lo hice. Él me reveló, eso lo pueden buscar en mi perfil, está publicado. Lo compartí con mi obispo, con sacerdotes, en los grupos de oraciones, donde se manifestó que en Cuba iban a aceptar, en Cuba hay más de 1000 presos políticos y quizás muchos más. Y me presentó un sacerdote que se llama Alberto Reyes. Sí, andaba sin vestido normal, y muchos presos. Y también que iba a ver una tragedia en enero en Cuba y me presentó a Cuba un aspecto en la luz de la luna bastante oscuro que se caía. Después Cuba estaba brillante y de esas 3 profecías se han cumplido 2. Se cumplió la de los presos en diciembre. Incluso el padre Alberto estaba hablando en un medio de comunicación, creo que fue en Radio Martí, de eso. eh, Realmente se cumplió esa profecía, soltaron 553 presos en un acuerdo entre la Iglesia y el Vaticano, y era lo que me habían revelado a mí. Eh, y la otra profecía que se cumplió fue en la tragedia que tristemente enlutó a Cuba eh, en mm, enero, como me habían dicho. Una unidad militar de jóvenes explotó eh, en unos almacenes de explosivos y 13 jóvenes tristemente fallecieron y desaparecieron. Enlutó al país, la familia no tuvo de acuerdo en los procedimientos que se hicieron y eso hasta hoy ha sido una tragedia que no se ha esclarecido. Realmente yo vi eso. Falta lo otro, eh, que Cuba brille como me lo pusieron en ese momento, la otra profecía, que Cuba va a ser próspera y va a tener la esperanza. Me la presentaron así y yo confío plenamente en eso. Va a suceder. Podemos confiar que así va a ser. Después tuve también una revelación con la Biblia donde me presentaron la hoja del profeta Malaquía, como que estaba subrayada con lápiz de color amarillo. Yo la leí y ahí había un mensaje estupendo para mí, porque ahí el profeta Malaquía anuncia el sol de justicia, que es Jesucristo, el mensajero. Anuncia incluso que viene delante, que es San Juan Bautista. Lo pueden buscar en Malaquía, creo que capítulo 6, capítulo 5 completo. Y para mí fue una bendición eso, eh, porque fui bendecido. eh, yo me dio la revelación que estaba en un lugar oscuro y que el sol me daba fuerte, así, una bendición del sol, que significa luz, que significa gracia del Espíritu Santo. Y para mí realmente, hermano, esa profecía eh, me llevó también a recibir esa gracia en ese día de recibir esa bendición. Quiere decir que la bendición de la gracia del Espíritu Santo mediante
El sol me indicaba algo, que el camino es Jesucristo, que la salvación es Jesucristo y que mi alma no iba a caer en manos del infierno, porque sí, como le he contado anteriormente, el demonio trata de apartarte de la Virgen, de la adoración al Santísimo, del Santo Rosario y del Inmaculado y el Sagrado Corazón de Jesús. Le digo, hermanos, con toda sinceridad, con toda la veracidad, oren a la divina misericordia, a la coronilla, hagan el Santo Rosario cuantas veces quieran y busquen la devoción al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús. Ahí está toda la manifestación que nos pide la Virgen de Fátima y que se extiende en Hungría con Isabel Kirchner lo que es la llama de amor al Inmaculado Corazón de María. Yo creo que es muy importante eso, confiar en nuestro Dios y que no le tengan miedo a amar a María, porque en el amor a María está Jesús, en el amor de María está la gracia del Espíritu Santo. Cada vez que nosotros invocamos a María para que interceda por nosotros, su inmaculado corazón derrama la llama de amor sobre toda la humanidad y nos guía a la presencia de Jesús. Les digo todo esto porque es mi experiencia, es mi testimonio, es lo que he vivido, es lo que le puedo compartir a ustedes y algo que es muy importante. A la Virgen no le gusta que hablemos mal del Papa, que hablemos mal de los sacerdotes. Somos personas imperfectas, pero buscamos la santidad. Y el diablo trata de dividir, y por lo tanto debemos ser fieles al Papa, fieles a los sacerdotes. Y cuando hay algo que no nos gusta de ellos, vamos a orar por el Papa, vamos a orar por los sacerdotes. Eso es muy importante, hermano. Oremos por los sacerdotes, son personas, necesitan nuestras oraciones, nuestros obispos necesitan nuestras oraciones, el Papa necesita nuestras oraciones. Y una cosa importante, busquemos la sabiduría en Dios. Tenemos el alma en la mano, la Santa Biblia. Tenemos que aprender como católicos a leer la Sagrada Escritura, a estudiar la Sagrada Escritura. Aparte que se lee en cada escuadritía, en cada misa, debemos en la casa leer la Sagrada Escritura, porque ahí vamos a recibir la sabiduría de Dios. Porque recuerda que estamos en el mundo y el mundo se nutre de cosas malas, porque está bajo el dominio de Satanás, del oscurantismo, de la mentira, de las tinieblas. Entonces, ¿cómo podemos salvarnos de eso? Leyendo la Sagrada Escritura, buscando la gracia del Espíritu Santo y buscando el ejemplo de María, porque María es un ejemplo. Y los santos. A mí, en lo personal, me ha ayudado mucho estudiar la vida de los santos, porque me ha identificado con ellos y me ha ayudado a entender el mensaje de Dios, el propósito de Dios y que sí se puede buscar la santidad a pesar de los ataques del diablo, a pesar de nuestras tentaciones propias, que como humanos lo vamos a tener, pero como el diablo sabe que cada uno tenemos unas debilidades, él nos va a atacar por esas debilidades. Nos va a atacar. Pero ¿cuál es la fuerza de nosotros? Buscar la gracia del Espíritu Santo. Si la buscamos, seremos salvos. Entonces, le doy las gracias al hermano José Manuel por la invitación a su canal. Le doy las gracias ante todo a Dios, por supuesto. Le doy las gracias a todas las personas que me van a escuchar y le pido que oren, que estudien la Sagrada Escritura y que no tengan miedo en amar a María, que su inmaculado corazón nos lleva a la plenitud de ser cristianos. Entonces, desde Cuba, muchas bendiciones y muchas gracias por todo a todos ustedes, especialmente al hermano José Manuel. Muchas bendiciones.